tardes, amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga grandemente. Bueno, hermanos, pasamos por esta tarde, hermanos, nuevamente a traer la lectura bíblica, traer el alimento espiritual que tanto necesitamos nosotros, hermanos, los que seguimos a Cristo Jesús, los que peregrinamos en esta tierra, los que queremos ser salvos. Debemos alimentarnos de toda la palabra del Señor. Este es el alimento, porque nos dice Juan capítulo 5, versículo 24, dice que el que oye mi palabra, y cree al que me envió, ya tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. También nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Debemos guardar, atesorar, recibir, hermano, oír palabra, alimentarnos de la palabra, porque la palabra, hermano, es la que nos limpia, nos liberta, hermano, de toda opresión del enemigo. Nos enseña cómo conducirnos en esta vida cristiana. Nos enseña cómo debemos limpiarnos y cambiar nuestra manera de vivir, cómo sacar la angustia, la depresión, el enojo y todas las cosas que somos atacados los cristianos, hermano, y todas esas cosas que vivíamos antes cuando estábamos en el mundo. No que cuando nos bautizamos sacamos al tiro esas cosas, hermano, porque la palabra nos dice que la verdad el bautismo nos salva, pero no quitando los apetitos de la carne, no quitando los deseos de la carne. Por eso mismo, esto es algo que debemos hacer nosotros en obediencia: orar, predicar, leer las escrituras, estudiar. Esto es algo que debemos constantemente nosotros que somos cristianos, buscar la palabra, edificarnos, hermano. La palabra del Señor es la que te edifica. No hay ninguna otra palabra, no hay ninguna otra cosa que te pueda ayudar. No que el pastor o el hermano me ayuda, sí te puede decir una palabra bíblica, pero realmente donde tú aprendes a cómo conducirte en esta vida, ya no perteneciendo a este mundo, sino que viviendo este mundo, pero no somos de este mundo. Acuérdense que vivimos aquí, pero no somos de aquí. Es con la palabra del Señor. Nos dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos entender que de lo único que debemos alimentarnos nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, hijos de Dios, adoptados por Dios mediante Jesucristo, mediante su muerte en la cruz y mediante el bautismo, somos adoptados por Dios, hechos hijos de Dios, por lo tanto herederos y coherederos con Dios juntamente con Jesucristo. Por eso mismo hago hincapié constantemente cuando traigo una lectura bíblica que debes poner atención en tu oído, porque yo sé que la gente, la mayor parte de los cristianos que están asistiendo a las congregaciones, solo van a la congregación y escuchan lo mínimo en palabras. Es lamentable en este tiempo que en las congregaciones lo más importante no es la palabra. Dicen un par de palabras, ni siquiera la explican bien, la gente queda igual. Pero el saltar y gritar y cantar, eso no les va a salvar, hermano. Lo que le va a salvar es escuchar la palabra y convertirse al Señor de sus malos caminos, porque la palabra mismo te va a exhortar, te va a corregir, te va a consolar, te va a advertir, te va a dar vida eterna, te va a alimentar el alma, el espíritu. Por eso es importante que tú pongas el oído. Y cada vez que vienes a esta plataforma, no te vayas de la plataforma, no te salgas de un lugar donde están dándote el alimento espiritual, porque siempre estamos: Señor, háblanos, Señor, bendícenos, Señor, ayúdanos, Señor, te queremos conocer más. Pero sin embargo se van de la palabra, se van de la lectura, se van del alimento espiritual. Bueno, hermano, yo como siempre digo, si a mí el Señor me coloca a predicar la palabra, a exhortar al pueblo, a consolarlo, a alimentarlo, eso haré. El que quiera venir a mí, dice el Señor, yo no lo echo fuera. El que quiera oír mis palabras tendrá vida eterna y no vendrá condenación.
sino que pasará de muerte a vida, nos dice su palabra en Juan capítulo 5, versículo 24. Dice que el que oye mi palabra, ¿cierto? ¿Cuál es la palabra? El evangelio, el alimento espiritual. Y cree al que me envió, claro, porque las palabras son del Señor. Cree, ¿cierto? Tú crees que Cristo es enviado por el Señor, por nuestro Dios, por nuestro Padre. Entonces tú crees que las palabras que están aquí son de Dios que envió, ¿cierto? Por lo tanto dice que que no vendrás a condenación, que pasarás, que ya tienes vida eterna, que pasarás de muerte a vida. Debes entender, debes comprender que tu vida en Cristo Jesús debe ser completa, no a media, no un rato, no de a poco. Lo que más tú alimentes, eso vas a tener. Si yo alimento al Espíritu con la palabra, alimento mi cuerpo, mi vida completa, recibiendo la palabra como venga. Si me viene a corregir la palabra, si me viene a exhortar, si me viene a reprender, yo la recibo con gozo, porque sé que mi Dios, mi Padre me ama, y si me ama, Él me va a corregir para que yo no me pierda. Eso va a pasar. Pero si yo no recibo la palabra y viene una palabra correctiva y me enojo y me voy, eso significa que no hay sabiduría en mí, y el amor que yo digo tener por Dios no es verdadero. Porque ¿qué nos dice su palabra en Juan capítulo 14, versículo 23? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero el que no me ama, mi palabra no guarda. Por tanto, dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso, hermanos amados, la importancia de no perderte una lectura bíblica, la importancia de buscar la palabra de Dios, la importancia de no andar poniéndole oído a esos que te profetizan según lo que tienen en su corazón engañoso, de su mente carnal, hermano. Si alguien te viene a leer la palabra, ahí sí tú ponle oído. No le pongas oído a todo lo que se refiere, que te dicen de Dios, pero no está aquí en la Escritura. No está en la Escritura, no es de Dios. Dios nos dice en su palabra, en Jeremías 29, del 8 al 9, nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Ellos, dice, profetizan ellos en mi nombre falsamente. No los envié, ha dicho Jehová. Os profetizan falsamente en mi nombre. No los envié, dice Jehová. Por lo tanto, hermano, tenga los ojos abiertos, esté velando, esté leyendo, esté escudriñando, esté oyendo palabras, esté educando y guardando la palabra, atesorándola. Hermana, no puedo guardar, vaya a los pies del Señor y pídale al Espíritu Santo que lo enamore mucho más, porque cuando usted realmente se enamora de Dios, de su Hijo Jesucristo, y recuerda que Él murió en la cruz por usted y por nosotros, por todos, usted se empieza a enamorar, se enamora tanto de Él, y cuando Él lo saca de situaciones adversas, cuando Él le cumple las peticiones de su corazón, usted se debe recordar: mira lo que hizo mi Padre por mí, mira cómo peleó por mí, mira cómo me sustentó, mira cómo me sanó, mira cómo me salvó, mira cómo me resguardó del peligro, mira cómo consoló mi corazón, mira cómo me levantó yo siendo infiel, Él ha permanecido fiel. Él es paciente para conmigo y para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que no perezcan. Dios quiere que todos se arrepientan. Él no hace acepción de personas, nos dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, y Deuteronomio capítulo 10 versículo 17 nos dice que Él es Dios, nuestro Dios, el Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, fuerte y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Mis amados hermanos, esto es lo que les explico constantemente. Por eso Dios nos dice y nos hace hincapié en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque os parece a vosotros que allí tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué dice que tenemos vida eterna? Porque también lo dice en Juan. Dice que el que oye mi palabra
y cree que me envió ya tiene vida eterna. Y mira, imagínate, ya tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Esa es la importancia de encontrar la palabra, de guardar, de atesorarla, para que podamos entender cuando leemos un capítulo lo que nos dice el Señor y confirma sus palabras y confirma el amor de Él por nosotros y confirma su fidelidad y confirma sus promesas, que Él las cumple cada una de ellas. Pero dice que no es tan solo creer, hermano, en Dios, es confiar en Él, es poner tu confianza en Él, es dejar que todas las cosas sean en su tiempo, en no apresurar lo que pedimos, en no desesperarnos cuando le pedimos cosas al Señor, es tener paciencia para con Él, porque en la paciencia vendrá tu recompensa, en la paciencia será tu bendición, y no será tan solo lo que tú le has pedido, sino que será multiplicado lo que tú has pedido. Y eso lo sabemos muchos que hemos conocido la paciencia, que hemos tenido grandes batallas y grandes sufrimientos en este caminar en Cristo. Tenemos los mismos padecimientos que muchos han tenido en todo el mundo, los que están padeciendo persecución, hambruna, sequía, soledad, que se han sido desechados, que han sido vituperados, calumniados, es cierto, excluidos, abandonados, desolados, hermanos, por su propia congregación, por sus propios hermanos han sido rechazados. ¿Por qué? Porque tienen luz de Cristo, porque tienen la gloria, porque son verdaderos hijos de Dios, los que cargan algo de Dios, los que son las vasijas llenas de la gloria y honra y alabanza de nuestro Dios. Ellos están llenos, estamos llenos de su gloria, estamos llenos de su palabra, de nuestra boca sale su palabra. Nos dice que si nos limpiásemos, seremos como su boca, y no tan solo como su boca, que si guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra, seremos bendecidos, glorificados y exaltados en frente de muchos. Dice que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de los angustiadores. Hermano, Dios te exalta cuando tú eres manso, humilde y obediente, y eres una persona que eres bondadosa, hermano. Recuerda guardar los frutos del Espíritu. Vamos a leer esta palabra preciosa y maravillosa después de este consejo y exhortación y explicación de la palabra, y de que por qué debemos oír tanto la palabra de Dios, y que por qué debemos llenarnos tanto de la presencia y llenarnos con este alimento maravilloso que es el alimento espiritual, que es para limpar a nuestras almas, refrigerio, medicina para el cuerpo, refrigerio para nuestros huesos, que da saciedad a nuestra alma, que da descanso a nuestra alma, hermano. Cuando usted empieza a leer la palabra, se enamora tanto de Dios, que dice: de verdad me has amado, y de verdad que hay salida para mí, de verdad que aunque digan que no sirvo, aunque le diga el enemigo 1000 cosas, eso es una gran mentira, porque tú moriste, tú diste tu vida en la cruz por amor a mí. ¿Qué es lo que es amor? Amor es Cristo Jesús. Amor es el que tuvo Dios, que envió su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que creyera en Él más no se perdiera y tuviera vida eterna. Hermano, amor es la que hizo el amor de Jesucristo, que se entregó a sí mismo. Nadie lo tiró, sino que se entregó a sí mismo, puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario, a sí mismo derramando su sangre por nosotros, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, ¿cierto? Para que fuéramos limpios, reconciliados con el Padre. Y asimismo, con ese amor que tiene Jesucristo, venció a Satanás debajo a los pies de su cruz, y ahora Satanás está vencido por Dios. Por eso, cuando Satanás venga a tus oídos a decirte cosas que no son, no le creas, porque Jesús te compró por amor. Él te amó y te ama. Él no te ha dejado de amar. Somos nosotros que estamos poniéndole oído a Satanás, que el Señor lo reprenda, y que nos hace pecar y que nos hace alejarnos de Dios, y le escuchamos. Nos dice que ella nos quiere, que ella no nos ama. Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la vamos a aprender, hermano? Es escudriñando la Escritura, es oyendo su palabra, es buscándolo en la intimidad, es tratando de poner el oído a quienes predican la palabra, quienes traen las palabras de esta profecía. ¿Por qué les digo? Vuelvan a escuchar esta palabra que dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿cierto?
y guardan las palabras escritas en ellas, porque el tiempo está cerca, y guardan las palabras y escuchan las palabras de la profecía. ¿Cuál es la profecía, hermano? Es esta palabra de Dios. Aquí nos dice el Señor qué va a suceder, qué no va a suceder, cómo nos debemos conducir, qué debemos corregir, qué debemos cambiar. Si somos sus hijos, debemos andar como Él anduvo. ¿Como quién? Como Jesucristo anduvo, ¿cierto? Humilde, manso, ¿cierto? Generoso, misericordioso, dador, compasivo, hermano. Así debemos ser. Dice que debemos recibirnos unos a otros con el mismo amor que Jesucristo nos ha recibido a nosotros. No sé si la mayoría de la gente está haciendo eso. Yo he visto y he estado en lugares que no practican lo que hablan, no practican lo que predican, no ponen por obra la palabra de Dios, solamente la hablan como los fariseos, hermanos, que se sentaban en la misma cátedra de Moisés a predicar y anunciar la palabra del Evangelio, la ley de Dios. A la verdad, Dios nos dice en su palabra que de la ley obedezcamos cada palabra que dice la Escritura, pero que no imitemos sus obras, porque sus obras son malas, ellos no practican lo que predican, ellos solo hablan y se enseñorean de la gente que está en los púlpitos, de la gente que está, en la iglesia, sentada en los bancos, solamente se ponen por encima de ellos, creyendo tener esa autoridad para enseñorearse y elegir a quien ellos quieran, siendo ciegos, guías ciegos, hermano. Nos dice la palabra que ellos cierran los cielos, y también para los que vienen llegando cierran los cielos, y también para ellos los cielos los cierran. No entran ellos ni los que vienen llegando, porque son fariseos y sus obras son malas, y ya de tal a eso les espera una condenación larga si no se arrepienten, hermano. Ellos están puestos para muerte, hermano. Están ciegos, están en tiniebla, porque están llevados por su propia mente carnal, por su orgullo y su falsa sabiduría. Leemos esta palabra. No seamos imitadores de lo malo, sino que imitemos lo bueno. Y lo bueno es leer la Escritura. Lo bueno es imitar a la gente que ama a Cristo, que es humilde, que se humilla aunque sepa que tenga la razón, sepa que usted viene de Dios. Humíllese porque Dios, Él es su vengador. Dice que Él pelea nuestras batallas, que Él vengará a sus hijos, que Él le mostrará quiénes son sus hijos y que Él los ha enviado. No nos pongamos vanagloriosos ni altivos, sino que bajemos nuestra cabeza y andemos como Cristo anduvo, en sumisión, en bondad, en humillación, aleluya, en mansedumbre, en denuedo, con todo lo que Él anduvo predicando y anunciando este evangelio maravilloso para salvación. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la primera epístola de San Juan el Apóstol, hermano, que nos dice por título. Vamos a leer esta lectura, hermano. Ponga atento su oído y guarde y atesore y alégrese de cómo venga la palabra. Recuerde que Dios le ama y la palabra es para usted, para su vida, para su salvación, para que tenga vida eterna, para que se goce en la presencia del Señor. Dios, ya sé que me equivoqué, perdóname, pero sé que me amas. Si me estás corrigiendo, me amas. Si me estás reprendiendo, me amas. Y si me estás llevando a aflicciones, porque me ama. Dice el Señor que Él no desecha para siempre, pero sí te aflige, que no quedarás sin castigo, pero Él te va a consolar de igual manera porque te ama. Por algo te está castigando, por algo te está afligiendo, para que te despiertes, para que te corrijas, para que te limpies, para que no te pierdas, para que no vayas a condenación, para que no vayas al fuego, para que no vayas al lago de fuego, porque nos dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Es importante que te corrijas en este día y que te edifiques y te alimentes. Capítulo 1, hermanos amados, de la primera epístola universal de San Juan el Apóstol, que nos dice la palabra de vida. Pone atento en esta palabra. Leemos nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, nos dice, aleluya. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es, escucha, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para muchos que dicen que Cristo es Dios, no lo es. Él es el Hijo de Dios, la imagen del Creador. Ya, eso es lo que quiero que entiendan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que mora en este momento en nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. Aquí habita el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué dice? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se entiende? La palabra es clarita para que no nos confundamos. La importancia de leer la palabra lentita para que la vamos entendiendo, ¿cierto? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. Cada vez que leemos y entendemos y nos edificamos ese gozo que sentimos de poder tener la oportunidad de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados, de confesar nuestras faltas delante de nuestro Padre, derramar nuestro corazón, ¿cierto?, delante del Señor y pedirle perdón por ofenderlo, por hacer cosas que a Él no le agrada, nuestras conversaciones, nuestras miradas, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento. Por eso nos debemos gozar, porque tenemos la oportunidad, como nos dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Mira qué maravillosa palabra, hermano. Seguimos hablando. Dios es luz, hermano. Dios es luz, ¿cierto? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, el que anda como hijo de Dios debe andar como Cristo anduvo, en luz, no odiando, no haciendo acepción de personas, no siendo orgulloso, no siendo envidioso, ni nada de esas cosas que son las que viven en el mundo, los que son hijos de desobediencia, los que están contaminados en el mundo. Por eso la importancia de lavarte y santificarte cada día más. Jesús nos dice en su palabra, sean santos porque yo soy santo. El que sea santo, santifíquese más. No que andemos con un pie acá y con el otro en el mundo, hermano. No podemos servir a dos señores, ¿cierto? Debemos ser solamente de Cristo Jesús. Vamos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos. No practicamos la verdad de Dios, que nos dice que debemos andar en luz, que debemos limpiarnos, santificarnos, sacar todas esas cosas que no nos pertenecen. Todas esas cosas que no nos pertenecen. Debemos limpiarnos ante la presencia. Limpio. Límpiame más y seré limpio. Borra todas mis rebeliones por amor de tu nombre. ¿Cierto? Debemos hablar como los demás hablaban, como hijos de Dios, como la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Porque para eso andamos, somos luz, luminares en el mundo, para iluminar a cada uno al que le hablamos con la palabra de Dios. ¿Cierto? Que es luz. Vamos a terminar. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mira, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, un mismo sentir en Cristo Jesús. No que un hermano me cae bien y que el otro me cae mal. No que es que yo soy el ministro y que me va a venir a enseñar y que va a venir a exhortarme Eso no es comunión.
Eso no es escuchar la palabra de Dios. Dios te puede poner a ti como ministro en una iglesia, como administrador, pero Dios es el que añade a la iglesia. Dios es el que manda a sus escogidos. Dios es el que manda a entregar el alimento a otros cuando ve que tú eres deficiente, cuando ve que a ti te falta, cuando ve que te estás enseñoreando, cuando ve que te estás poniendo orgulloso. Dios te manda mensajeros, te manda ministros, te manda personas que vayan a alimentar, a enseñar, a exhortar y a corregir al pueblo para que no se pierdan ellos y tú tampoco. Esa es la verdad de las cosas. El que conoce que Dios hace las cosas a su modo y en su tiempo, que es la voluntad de Dios, y que todo lo que Dios quiere se tiene que hacer porque Dios lo envía a hacer. Y todas las cosas que Dios hace son buenas, útiles para nosotros, son para nuestra salvación, son para nuestra limpieza, son para nuestra santificación. Son para que tengamos salvación y vida eterna. Nada de lo que sale de la boca de Dios puede ser malo para nosotros. A nadie que envíe Dios es un peligro para ti, sino que es una ayuda para ti. Santo es el Señor, es tiempo de corregirse. Es tiempo de cuando prediquemos, pongamos por obra, que obedezcamos a Dios. Dios dice: no quiero sacrificio. No quiero sacrificio, no quiero holocausto, quiero tu obediencia, quiero que sigas mi voluntad, quiero que ames a tu hermano, que ames a tu prójimo, que seas generoso, que te limpies, que saques todo orgullo, toda falsedad de ti. Eso nos dice nuestro Padre en esta palabra, ¿cierto? Entonces dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Imagínate, hermano. Como los pámpanos, hermanos, ¿cierto? Aleluya. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no pecamos, hermano, si decimos y nos paramos enfrente de la iglesia, porque hay una palabra que viene más adelante, dice que los hijos de Dios no pecan, ¿cierto? Y muchos se ponen, los hijos de Dios no pecan, y se ponen enfrente como que ellos no están pecando, entonces está mal. Eso significa que los hijos de Dios no pecan, porque mientras más se someten a Dios, como nos dice Santiago 4:7, dice: someteos a Dios y resistir al diablo y irá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Que su risa se convierta en lloro y que su gozo se convierta en tristeza. Humillaos bajo el Señor, humillaos ante la presencia del Señor y Él los exaltará. Eso significa no que nosotros no tengamos pecado, sino que cuando nos vamos sometiendo a Dios y escuchando su palabra y confiando en Dios y mostrando nuestra debilidad ante Dios y mostrando que nosotros sin Él no somos nada y que la fuerza que tenemos viene de nuestro Dios, ahí estamos reconociendo que necesitamos a Dios y estamos reconociendo que somos hijos de Dios y estamos reconociendo que necesitamos a nuestro Padre, que sin Él nada podemos hacer. Dice Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Porque cuando tú eres débil, empiezo yo con la fuerza. Cuando tus fuerzas se acaban, ahí comienzo yo. Tú empiezas y yo termino. Esa es la palabra. Por eso nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque entonces, ¿para qué necesitaríamos a Jesucristo, que Él es el abogado nuestro? Empecemos y terminemos. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos mentirosos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Porque todos los que se paran a predicar, si no explican bien la palabra, confunden al pueblo. Y si confunden al pueblo, la gente no va a entender, porque se supone que cuando vamos a la iglesia nosotros estamos necesitados de ayuda, estamos enfermos, necesitamos la palabra de sanidad, que es la palabra de Dios, la que nos sana. Por eso nos dice que la palabra de Dios es medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos. Esta palabra es la que nos va a sanar, nos va a restaurar. Por eso dice: os traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. ¿Qué significa paz y verdad? Su palabra. Mediante la palabra tú te vas a corregir, te vas a limpiar, te vas a curar, te vas a sanar, vas a limpiarte.
Tu cuerpo se va a llenar de luz por la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4:12. Esa es la importancia de leer y escudriñar esta bendita y santa escritura. No es que nosotros vengamos y nos pongamos como locos a hablar como parlanchines. Debemos escudriñar y guardar y amar sobre toda manera a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a amar sus palabras, las vamos a atesorar, guardar, y vamos a hablar y enseñar la palabra y a corregir y exhortar con todo el amor que Dios nos ha corregido y nos ha amado a nosotros. Esa es la palabra, ¿cierto, hermanos amados? Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque aquí nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, nos dice el apóstol Juan, ¿cierto? Para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis, para que nos esforcemos en someternos más a Dios, en enamorarnos más de Él, en querer tener la vida eterna, en querer dejar las cosas del mundo, porque son malas para nuestra vida en santidad, son malas para nuestra salvación, son malas para la comunión con Jesucristo, ¿cierto? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y Jesucristo, dice, a Jesucristo el justo, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, amados hermanos, ¿cierto? Él nos dice que no pequemos, que nos esforcemos por no pecar, pero si pecáramos, que no podemos. Por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿hasta cuándo estaré en esta carne de pecado? Porque yo hago lo que no quiero, así eso hago, decía Pablo, ¿cierto? Porque con la ley de la mente y nuestro corazón servimos a Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Vamos convictos, vamos obligados al pecado porque nuestra carne nos arrastra. Por eso dice: bendito que sea Jesucristo, bendito que es Jesucristo, porque si nos sometemos y nos ponemos bajo la mano, dice bajo la sombra del Altísimo, el que evita la sombra del Altísimo, hermano. Ahí debemos estar bajo la mano de Dios, bajo la sombra de Dios, para que podamos ser limpiados y podamos no pecar. Porque ¿cómo podemos no pecar? Dice que el Hijo de Dios no peca. ¿Por qué no peca? Porque le ama a Dios y no quiere ofenderlo, ¿cierto? Y ama tanto a Dios que ya no necesita las cosas del mundo, se abstiene aunque su carne se la pida. Por eso adquirimos discernimiento y dominio propio que nos ha dado. Dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, paz y dominio propio. ¿Para qué? Para que soportemos las tentaciones, que no nos ha dado ninguna tentación que no sea humana, y que no podamos soportar, más fieles Dios, que juntamente con esa tentación nos dará la salida para que podamos soportar. ¿Y cuál es la salida? Su palabra, en su presencia nos tiramos, ¿cierto? Para no pecar contra Dios, para no ofenderlo. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Dice: y si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿cierto? Él es nuestro abogado, ¿cierto? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, ¿cierto? Dice, y el que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu hermano, amarás a tu prójimo, irás en ayuda de tu prójimo, serás generoso, lo atenderás cuando él te necesidad, te preocuparás y sufrirás con él como él está sufriendo, llorarás con el que llora, hermano. Esa es la palabra. ¿Dónde están los que lloran con los que lloran, hermano? ¿Dónde están los que sufren con los que están sufriendo? Con los que se ponen en el lugar del que estás padeciendo necesidad. A eso se refiere amar a tu prójimo. No a estar mirando que anda mal vestido, que esto hace acá. Si tú ves que tu hermano está haciendo cosas malas, ora por él. Si ves que tu hermano te humilla, que tu hermano te ofende, ora por él y pídele al Señor por tu corazón también. Porque el que aprende a amar y a andar como Cristo anduvo, se va a comportar de esa forma,
¿cierto? Aleluya. No es que no tengamos malicia, pero esa es la que debemos sacar y santificarnos cada día más. Aleluya. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Que guarda su palabra. Y el que dice que permanece en él, vamos a verle esta palabra, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él andó, hermano. Mira qué palabra más maravillosa. Hermanos, os escribo mandamiento nuevo. Dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo. El nuevo mandamiento, ¿cierto? Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros, ¿cierto? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así que si usted en este momento está aborreciendo a algún hermano, está sintiendo envidia, le molesta, le causa un rechazo, vuélvase al tirito al Señor y vaya a los pies de Dios y ame a su hermano. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude a amar y a sacar todo lo que el diablo ha puesto en su corazón. Envidia, enojo, orgullo, rechazo, todos esos espíritus deben salir en el nombre de Jesús de nuestras vidas, limpiar nuestro corazón, ¿cierto? ¿Para qué? Para que le sirvamos al Dios Altísimo, quien confió en nosotros su palabra, ¿cierto? El don de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, porque quien vino a reconciliar al mundo con Dios fue Jesucristo. ¿Y qué dice? Que si andamos como Él, si decimos que andamos como Él, debemos andar como Él si le amamos, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Aleluya. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mira, hermano, pero dice, y vamos, el que ama a su hermano permanece en luz y no hay en él tropiezo, no hay en él tropiezo, porque usted está amando a su hermano, aunque su hermano no lo ame, y usted ora por su hermano, usted ora por sus pastores, usted ora por sus líderes, ora por el hermano que no la quiere abrazar, ora por el hermano que la mira feo, la hermana que la mira feo, usted ora por la hermana que le vitupera, usted ora por el hermano que le calumnia, por el hermano que le quiere hacer mal, usted ora pidiéndole a Dios misericordia y que trate con la vida de esa persona, porque a eso estamos mandados, a orar, a interceder, a tener misericordia, compasión, a ser piadosos, a andar en amor como Cristo nos amó, a recibir a nuestros hermanos, a recibirnos unos a otros en amor, a abrazarnos con un abrazo fraternal y con un ósculo santo. Debemos abrazarnos, demostrarnos el amor entre nosotros. De eso se trata, hermano. No que usted llegue y le dé la mano a uno y los deditos a otro y a otro los abrace como que nunca los ha visto y haga acepción de personas. Somos un cuerpo en Cristo, santo sea el Señor. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos amados. Ay, anda una cosita que se metió a la casa que no me deja leer. Aleluya. Ahí anda el enemigo en forma de un bichito, ¿cierto? Molestándonos. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Miren qué maravillosa palabra. En el nombre de Jesús, Él nos perdonó, nos limpió de pecado cuando murió en la cruz. Y cada vez que usted le falla, usted va a los pies de Dios y usted se arrepiente, usted llora porque sabe que necesita de Él. Le dice, Señor, yo no puedo sacar esto de mi vida, yo sigo cayendo en esto, Señor. Y el diablo te sopla, no, si ya no te va a perdonar. Y viene alguien, un hermano no convertido que tiene poca sabiduría y te lee una palabra sin explicarte la demás y te corta entera. Hermano, eso se llama los mutiladores de cuerpo. Del cuerpo de Cristo. Por eso la importancia, hermano, les vuelvo a hacer hincapié de leer la Escritura. Lea la Escritura para que no le engañen estas personas que tuercen las Escrituras, estas personas que disfrazan, que intervienen, que adulteran la palabra. La palabra debe leerse tal y como viene completita, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Dice, habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes en la palabra de Dios, ¿cierto? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Se dan cuenta? La fortaleza de la palabra para vencer al maligno. Usted con la palabra. Acuérdense cuando Jesucristo estaba en el desierto y Satanás lo estaba tentando. ¿Cómo lo vencía el Señor Jesucristo? Dice, escrito está. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Se da cuenta que la importancia de guardar la palabra para poder pelear contra las acechanzas del diablo. Por eso les vuelvo a reiterar el capítulo de Santiago 4:7. Someteos a Dios y resistir al diablo, y Él huirá de vosotros, hermano. ¿Cierto? Bendito sea el Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso les vuelvo a repetir. Aleluya. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, ¿cierto? Los deseos de la carne, lo que quiere tu carne en el mundo. Los deseos de los ojos, lo que quiere ver tus ojos. ¿Ah? La vanagloria de la vida, ¿cierto? Aleluya. No debes amar esas cosas, porque no provienen del Padre, sino del mundo, dice, ¿cierto? Aleluya. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, hermano. Es importantísimo, te vuelvo a reiterar. Y yo voy a hacer como una campana constantemente en tus oídos. Una campana que te voy a tocar todo el tiempo, tintineos y tintineos para que te diga, lee la palabra, escucha la palabra, arrepiéntete, confiesa tus pecados, límpiate, ama a tu prójimo, perdona a tu hermano, quita todo lo que en el mundo tienes, bota el viejo hombre, saca a esa vieja mujer que está viciado por el mundo, y todo lo que hay en el mundo es muerte, perdición. Todos los que se constituyen amigos, todos los que se hacen amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios, se hacen amigos de Dios, se hacen enemigos de Dios. Aleluya. Reprendemos todo espíritu contrario. Gloria a Dios.
Así siempre vamos a estar, hermanos, con intervención del maligno. Por eso oramos en el nombre de Jesús para que saque todo espíritu zonal, casero, aéreo y territorial, todo lo que esté operando y oprimiendo dentro y fuera de las casas cuando estamos leyendo la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Quitamos ese bloqueo, toda acechanza y toda emboscada del enemigo y todo que nos quiere cambiar las palabras, nos quiere hacer confundirnos. Sacamos toda confusión en el nombre de Jesús. Por eso seguimos hablando, ¿cierto? Alimentándonos, exhortándonos, consolándonos, gozándonos en esta palabra maravillosa, en esta lectura que está en la primera epístola universal del apóstol San Juan, ¿cierto? Esa que es maravillosa, que nosotros entregamos hoy hasta el capítulo 2, hermano, del 1 al 2. Podemos seguir leyendo, hermano, pero yo creo que esta palabra que leímos hoy día es suficiente alimento para nuestra alma, hermano, para poder meditar en ella. Mira, hermano, yo voy a subir este mismo video que hice con ustedes a las plataformas, a Facebook, a Instagram, a YouTube. Vayan si quieren volver a meditar en esta exhortación, en esta corrección, en esta lectura, en este conocimiento, en este alimento, en este pan del cielo, hermano, para vida eterna, ¿cierto? Para corregirnos. Si alguno se ha extraviado en la fe, si alguno se ha caído, si alguno se ha descarriado, si alguno han herido, si alguno han abandonado, si alguno se encuentra en aflicción, si alguno se encuentra en tribulación, deben venir a los pies del Señor. Así, tal como estás, herido, confundido, extraviado, descarriado, no le escuches al enemigo. Porque dice que segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 nos dice que algunos tienen por tardanza la palabra de Dios y Él no retarda su promesa. Él no la retarda, hermano. Eres paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, hermano, Él no hace excepción. Él quiere que todos se salven. Él no quiere que ustedes vayan al fuego eterno. Hermano, como les dije, hermano, tienen que esforzarse por ser inscritos en el libro de la vida, por estar escrito en el libro de la vida. Límpiate en la presencia del Señor. Dile que te limpie, que te llene de sabiduría y entendimiento, no para vanagloriarte, sino que para que tú le lleves la palabra con denuedo a tus hermanos, lleves esa esperanza viva, porque así dice la palabra, hermano. La palabra de vida es una esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que si nosotros nos volvemos a Él y confesamos como dice su palabra en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, hermano, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos amados, no debemos perder el tiempo enojándonos. Reconciliémonos con quien debemos reconciliarnos. Debemos andar como Cristo anduvo. Él nos ha perdonado. Dice que yo he perdonado todas tus rebeliones por amor de mi nombre. Y no me acordaré de tu pecado, nos dice, y no me acordaré de tu pecado. Entonces, si Él, hermano, no se acuerda de nuestro pecado, ¿cómo nosotros nos vamos a andar acordando de las cosas que nuestros hermanos a veces cometen contra nosotros? Debemos entender que cuando un hermano se levanta ante nosotros para maltratarnos y mentir y calumniarnos, porque ellos son enviados por el diablo, porque son personas débiles en la fe, son personas inconversas, que no tienen el Espíritu de Dios, ¿cierto? Son aún hijos de la desobediencia, son hijos del maligno. Por lo tanto, el maligno los usa para ir a molestar a tu vida, para hacer que te pierdas la fe. Pero si usted está bien parado en la roca Cristo, usted es firme en su militar, hermano, usted es firme en seguir y escuchar las palabras de Dios y en guardar las cosas en ella escritas de esta profecía, hermano, usted va a venir un hermano y usted se va a compadecer de ese hermano.
Y si no puede hacerlo, usted se aleja un poquito de ese hermano, porque dice que el avisado ve venir el peligro y se esconde, más el simple pasa y recibe el mal. Si usted ve que en algún momento no se puede contener, no puede aguantarse, ¿sabe qué? Corra, corra. Corra de ahí, aléjese hasta que usted entre en una comunión con Dios y vaya a un desierto con Dios y Dios lo empiece a pulir, lo empiece a enseñar. Métase a leer la palabra, métase en la comunión, métase en llanto, lloro, súplica, como nos dice Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, ahora pues, dice el Señor, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué significa? Que circuncidemos el prepucio de nuestro corazón, que rasguemos el corazón, que nos sometamos a la presencia de Dios, que para que nos limpie. Nos dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa? Que debes estar dispuesto a cortar el prepucio de tu corazón, a rasgar tu corazón y no tu vestido, y abrirle la puerta y oír la voz de Dios que está hablando a tu corazón, que Él quiere limpiarte, Él quiere entrar ahí para sanar esas heridas, para cambiar ese corazón de carne, ese corazón de piedra por uno de carne. Ay, gloria a Dios, Padre Santo, quita todo espíritu contrario. Ay, gloria al Señor. Que nuestras palabras sean verdaderas, completas, genuinas, que sea la palabra de Dios. Por eso dice que necesitamos abrirle el corazón para que nos limpie. No endurezcamos nuestra cerviz. No endurezcamos nuestro corazón por lo que los demás nos hacen. No guardemos rencor por lo que los demás hacen. No esperemos que alguien venga a pedirnos perdón si nos ha dañado. Perdonemos nosotros. Nosotros debemos limpiarnos. No podemos cargar con un odio, con un resentimiento de cosas que gente nos ha hecho. Gente inconversa, gente que no tiene amor, gente que está en tiniebla, gente que está en muerte. Porque dice que el que oye mi palabra y cree el que me envió ya tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Esas son las personas que te hieren, las que aún no oyen la palabra de Dios, las que no se edifican, las que no se alimentan, las que no se corrigen, las que no obedecen, las que no son obedientes, las que no aman a Dios realmente, las que no aman con vehemencia. ¿Qué nos dice su palabra? Que desde los tiempos de Juan el Bautista los cielos han sufrido violencia y que solo los violentos lo arrebatarán. Solo aquellos que buscan a Dios con vehemencia, aquellos que se caen y buscan a Dios, aquellos que fallan y buscan a Dios, aquellos que se quedan y que los dañan y perdonan, aquellos que se humillan, aquellos que no guardan resentimiento, aquellos que se humillan ante la presencia de Dios, diciéndole: Señor, yo estoy necesitado de ti, soy un pobre pecador, Señor, soy un siervo inútil, necesito de ti para vivir, necesito ese soplo de vida que solo tú me das, que solo tú puedes darme, solo tú puedes traer vida a mi vida. Siento porque dice que el Señor nos dice en su palabra que todos los que viven según la palabra de Dios tienen vida eterna, hermano. Y no son condenados, no vendrán a condenación, tienen vida eterna, ya han pasado de muerte a vida, tienen vida porque han creído en la palabra, la han guardado, la han atesorado, se han enamorado de Dios y de su palabra, de su conocimiento, han amado ese alimento para poder nutrirse completamente con el alimento que Dios nos dio para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie puede agradar a Dios, hermano. Que Dios te bendiga en este día. Yo oro para que esta palabra quede guardada en su corazón y que haya servido para limpiarte, para consolarte, para corregirte, para empezar a andar en los caminos del Señor en santidad. Hermano, la palabra nos dice en Mateo capítulo 23, hermano, para algunos que piensan que solo el Señor ve el corazón, eso es una gran falsedad.
Dice que deben andar como Él anduvo, humildemente. ¿Qué significa? Mateo 23, 25 y 27 dice: fariseo ciego, limpia el vaso por dentro y también el plato, para que también lo de afuera esté limpio. Debemos limpiarnos tanto por dentro, primeramente bien limpiecito por dentro, y cuando usted note que está limpio por fuera, por dentro se va a notar por fuera, porque usted ya no va a querer hacer las cosas que son del mundo, no va a querer andar como anda el mundo. Si usted hacía cosas o se vestía de forma que se vestía en el mundo, ya no va a querer vestirse así, va a querer ser más recatado, va a querer agradar a Dios, va a querer verse en santidad tanto por dentro por fuera, que se vea la diferencia entre usted y la gente del mundo, que se vea la diferencia entre usted y la moda y las cosas viciadas de este mundo. Dice que ama el mundo y las cosas del mundo no provienen de Dios. Si usted sigue vistiéndose y haciendo las cosas que hacía en el mundo, ¿cierto? Y va a la iglesia diciendo que solo Dios ama el corazón y del corazón, usted está en tiniebla, usted todavía no está convertido, usted todavía no se ha limpiado ante la presencia del Señor, su vaso sigue estando sucio y usted sigue con mancha en sus vestimentas. Enjuague su vestimenta delante de Dios, enjuaguen sus vestidos antes que sea tarde, antes que suene la trompeta, hermano, y aquí nos encontremos con nuestros vestidos sucios y nos tengamos que presentar humillados y avergonzados delante de Dios. No haga eso. Hágalo ahora que tiene tiempo. Lave su ropa, ande en santidad, límpiese, que no salgan palabras corrompidas de su boca, que sus pensamientos, cuando vengan pensamientos malos, repréndalos al tiro, porque no le pertenecen. Los reprendo, te reprendo, diablo, te reprendo pensamiento en el nombre de Jesús. No me pertenecen, no tienen arte ni parte en mí. Yo soy hija de Dios, comprada a precio de sangre. Usted es hijo de Dios, comprado a precio de sangre por amor. Amor, la verdad de todas estas cosas, que es el amor de Dios. El amor, por su amor mandó a su Hijo. Por su amor Jesús dio su vida en la cruz. Por amor, el amor venció la cruz. El amor de Dios vence todo, sobrepasa todo límite. El amor cubre multitud de pecados. El amor es Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor y Salvador eterno. No hay nadie, no hay otro en quien podamos ser salvos. No hay ningún nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, hermano. Hechos 4:12. No hay ningún otro, solo Jesucristo es la puerta a la salvación. Juan 14:23. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo. Por eso es la importancia de buscar al Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él se acercará a vosotros. Si yo no me acerco a Dios, no es tan solo que yo ore, Sí, podemos orar, es fantástico que oremos, pero una oración sin el sustento que es la palabra no nos sirve de nada, no pasa más arriba del techo. Esas oraciones repetidas, guardadas, escritas, que les enseñan por aquí y por allá, su oración debe ser salida del corazón. Primeramente exaltamos a nuestro Dios, como le decían sus discípulos a Cristo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cierto? Le decían: Señor, enséñanos a orar. Entonces el Señor les dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y de ahí le empezamos a hablar a nuestro Señor, le agradecemos este día maravilloso. Señor, gracias por la vida. Ahí estamos. Todo el que esté ahí, agache su servir, dele gracias al Señor, porque hoy tiene vida, puede abrir sus ojos, puede pedir perdón, puede arrepentirse, puede perdonar a sus hermanos, puede abrazar a sus seres queridos, puede reconciliarse con un amigo, con un pastor, con su pastor, con sus líderes. Puede sentir que Dios le ha puesto amor en su corazón en este día, diciéndote: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento que
que te estoy dando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No andes aborreciendo a tu hermano, no andes juzgando a tu hermano, no andes condenando a tu hermano, no digas quién va a morir, que no, ten misericordia. Dice el Señor en su palabra, hermano, no lo digo yo, estas son palabras genuinas de Dios. Él nos manda a perdonar en todo momento, todo lo que nos has hecho. Dice que si no perdonamos nuestras ofensas, como nos dice la palabra en nuestra oración, dice, danos el pan nuestro de cada día. El pan de nuestro de cada día es la palabra de Dios, su palabra, hermano. No hay ninguna otra cosa más que su palabra. Por eso, hermano, nos dice, si decimos perdona nuestras ofensas, como nosotros también hemos perdonado a los que nos ofenden, así mismo debemos hacer. ¿Cómo vamos a estar orando eso en la iglesia si no perdonas a tu hermano? Somos mentirosos y hacemos que Dios sea mentiroso. Entonces lo ofendemos, pecamos contra Dios porque mentimos, y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego y azufre, que esta es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Todos los mentirosos irán al fuego eterno, irán a condenación, lo dice su palabra. Vuelvo a repetir, Apocalipsis 21:8 nos dice que todos los idólatras, todos los que hacen injusticia, hermano, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, borrachos, todos irán al lago de fuego si no se arrepienten. Pero mientras tengan vida, deben proceder al arrepentimiento. Está dispuesto para el hombre que muera una sola vez, y después de esto, el juicio, hermano, el juicio. Y si tú hoy día despertaste, misericordia de Dios, bendición de Dios, que te está dando el tiempo que te enamores de Él, que procedas al arrepentimiento, que busques su presencia. Te está dando la oportunidad, todos los días la oportunidad, y para algunos creo que es la última oportunidad que Dios le está dando, hermano, que no peques más, que te vuelvas a Él. Los que se han apartado, los dones de Dios son irrevocables. Si Dios te dio un ministerio, debes cumplirlo tal y como Dios te lo ha dicho, no como tú quieras, haciendo lo que tú quieras, hablando doctrinas falsas. Dice, predica la palabra. Dios nos manda, hermanos amados, a todos los que escogió como ministros para llevar su palabra, para llevar el evangelio, para llevar el alimento espiritual, para poder que muchos se salven. Nos manda a predicar la palabra. ¿Qué nos dice? En segunda de Timoteo, capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿cierto? En su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No nos manda a hacer otra cosa. Él nos dio de su autoridad, nos escogió, nos vistió de su gloria, ¿cierto? Y nos dio de su autoridad como ministro de Dios. Pero primero nos mandó a limpiarnos, a santificarnos. Y eso es un proceso que cuando Él te escoge, debes hacerlo junto cuando estás predicando la palabra. Porque la misma palabra te va a ir exhortando a ti y confrontando. Y si tú no lo haces, entonces eres un hipócrita, porque sigues leyendo la palabra y sigues sentándote en el púlpito, parándote en el púlpito a leer la palabra, y no te has limpiado, no has perdonado, no te has corregido, no te has santificado, no te has lavado. Por eso mismo nos dice, nuevamente dijo, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, ¿cierto? A sus propias concupiscencias. ¡Ay, santo es el Señor! A sus propias concupiscencias. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oído,
y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A ti te digo, ministro. A ti te digo, ministro. Ministra, hombre que está predicando, límpiate primero. Ama a tu prójimo, no hagas acepción de personas. Si sientes que estás como una piedra donde estás, estando en el púlpito o estando sentado en el banco, si sientes que eres una piedra, si sientes que no puedes abrazar, si sientes que no saludas a tu hermano, preocúpate de eso y anda a los pies del Señor, que Dios te ama. Él le solicita en perdonarte, en cambiarte, en limpiarte, hermano, en santificarte, en llenarte de amor. El Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo te saca todo lo malo que tienes dentro. Él hace una limpieza profunda, exhaustiva en ti y pone de su amor, de sus frutos del Espíritu, paz, amor, paciencia, benignidad, templanza. Él pone sus frutos en ti, pero para eso debemos buscar en su palabra, guardar su palabra, oír su palabra, estudiar su palabra, amar su palabra y sobre todas las cosas estar en una intimidad continua con el Padre y su Hijo Jesucristo, una comunión, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nos dice su palabra, hermano, aleluya, ¿cierto? Sabemos que esto es lo que Dios quiere para nosotros, una vida en santidad, una vida en comunión, un mismo sentir de Jesucristo, que nos amemos, que recordemos que estamos peleando contra Satanás, no contra mi hermano, no contra mi pastor, no contra la ministra que viene llegando, no contra la que Dios ha puesto para hablar, no con el que ha puesto para predicar, no con el que ha puesto para enseñar. Nuestra pelea no es con nosotros, es con demonios, con gobernantes del siglo, hermanos, son con demonios, con huestes de maldad de regiones celestes, no es con nosotros. Por eso nos dice Efesios, amados hermanos, bendito sea el Santo de Israel, ¿cierto? Efesios nos manda a ponernos toda la armadura de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para aguantar las acechanzas del diablo. ¿Qué nos dice? La armadura de Dios, ¿qué nos dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amados, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Habiendo acabado todo esto, estar firme. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar. Mira, sobre todo, hermanos, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿cierto? Aleluya. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, santo es el Señor, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todo, nuestra oración debe ser con intercesión, con rogativa, con súplica, con acción de gracia. Usted debe ser un verdadero orador, una verdadera intercesora, un verdadero intercesor, un verdadero ministro del Señor, un verdadero administrador de su palabra, el verdadero hombre y mujer que llevan el alimento a su tiempo a los que necesitan, a los que vienen entrando, los que vienen curando los corazones, ¿cierto? Vendando las heridas de los que vienen dañados, los que van a la iglesia vienen dañados, necesitan consolación, necesitan alimento, vienen con hambre. Hermano, así se debe conducir un ministro en una iglesia, ¿cierto? Y todos los que servimos a Cristo, ¿cierto? Por eso nos dice poner la armadura de Dios, aleluya. Y por mí, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, hermano, y por fin, dice, y por mí,
deben orar por mí. ¿Por quién? Por el ministro que está predicando el Evangelio, ¿cierto? Y por mí, de que a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Hermano, deben estar orando por los ministros que predican la palabra, para que al momento de nosotros abrir nuestra boca salga toda la palabra de Dios, esa palabra que es maravillosa, que nos va a salvar, que nos va a limpiar, que nos va a corregir, que nos va a consolar, que nos va a convertir, que nos va a dar medicina a nuestro cuerpo, refrigerio a nuestros huesos, que va a iluminar nuestra mente, que va a iluminar nuestra vida, que nos va a hacer sentir gozo incluso en medio de la adversidad. Con la misma palabra nos va a levantar. La palabra de Dios nos hace estar firmes en la batalla, hermano, y no nos hace retroceder, porque no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que para avanzar mucho más, hermano, para escalar mucho más. No somos de esos que renunciamos. No, nosotros lloramos y nos humillamos ante la presencia de nuestro Señor, para que Él nos exalte en su tiempo, para que Él nos entregue y nos confíe su palabra de verdad, el Evangelio para salvación del reino de Dios, del reino de los cielos, aleluya, para vida eterna, para que no nos perdamos en el fuego eterno, ¿cierto? Para que no vayamos a ese lugar tan malo, hermano, donde habrá sufrimiento eterno, donde el gusano no muere, hermano. Ahí no queremos estar, ni tampoco queremos que ninguno padezca ese tremendo tormento. Por eso nos preparamos y amamos y confiamos en Dios, que si Él nos escogió y nos confió su palabra, asimismo debemos entregarla tal y como Él nos da. Gloria a Dios. Dice, por fin, en el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de Él, como debo hablar. Que dice Pablo, como decimos todos, como digo yo hago mía la palabra. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de Él como debo hablar, que con denuedo hablamos como debemos hablar de Dios, con denuedo, con verdad, con justicia, con amor, para que perseveremos, para que confiemos en cada una de las promesas que Dios nos da en su palabra. Y por eso, para saber qué promesas tenemos que Dios nos da para nuestra vida, para cambiar el mundo, para sacar el mundo, para enamorarnos, debemos ir a oír su palabra, ir a escudriñar sus escrituras, ir a estudiar la palabra y guardar y atesorar cada palabra de esta escritura. Bendito sea el Señor. Y sí que podemos, si lo amamos a Él, vamos a poder guardar la palabra, porque el mismo Espíritu Santo que nos ha limpiado por dentro, el mismo va a ayudarnos a guardar, y va a haber amor en nuestro corazón, va a haber necesidad, anhelo de tener de Dios, anhelo de ser la vasija para la gloria y honra y alabanza de Dios, el anhelo de poder traer a esos ciegos, ayudarlos a encontrar el camino de la salvación, que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que hoy, hermano, si tú te encuentras desesperado, ven a Jesucristo. Él te dará ese descanso. Venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos dice Mateo 11:28. Que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El que oye mi palabra y cree al que me envió ya tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida, nos dice Juan capítulo 5 versículo 24. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les ayude a guardar, a atesorar, que Dios les ayude a meditar, que el Espíritu Santo los llene por dentro, que los limpie, que los llene de gozo y de luz del Señor, para que podamos ser santos y así poder tener una vida eterna, y también poder llevar la palabra a otros, para que también tengan el gozo que nosotros hoy tenemos, y que sean consolados con el mismo consuelo que Dios a nosotros nos ha consolado. Que su día sea maravilloso. No se le olvide, como dice su palabra, yo me acosté
y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Miren qué maravilloso. Que tengan una excelente tarde, hermano. La paz del Señor para todos. Que el Señor envíe ángeles a acampar alrededor suyo y de su casa y de su familia. Que resguarde a cada niño. Que pongan cerco sobre cada niño para que el enemigo no se enseñoree de ellos. Que el Señor obre, Señor, trate con los matrimonios, con los amigos, con los hermanos de las congregaciones. Trate con esos ministros que están descarriados. Que traten con esos que están en tiniebla. Que Dios lleve luz, que lleve entendimiento a su corazón, paciencia, amor, benignidad. Los frutos del Espíritu deben guardar. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga grandemente. Ahí nos volvemos a encontrar con más palabra bíblica, con más alimento espiritual. Santo sea el Señor. Bendito sea el Padre.